El corazón se detiene, el último aliento se escapa y después, silencio. Un silencio que ha resonado a través de milenios, cargado de la pregunta más profunda y universal que enfrenta nuestra existencia. ¿Qué pasa realmente tras la muerte? Es un misterio que nos toca a todos, sin excepción. Cada día, miles de almas emprenden ese viaje desconocido. Y la verdad es, amigo mío, amiga mía, que un día nosotros también lo haremos. Hemos escuchado tantas respuestas: descanso eterno, juicio inmediato, luces brillantes, túneles oscuros o simplemente la nada. A veces, lo que nos cuentan choca directamente con fragmentos que recordamos de las Escrituras. ¿Será que, con el tiempo, ciertas ideas populares han terminado por velar, por ocultar quizás, lo que la Biblia originalmente desvela sobre este tema crucial? En este viaje que iniciamos hoy, no te ofreceré mis opiniones ni interpretaciones personales. Juntos vamos a sumergirnos en las páginas de la Biblia, considerada por millones como la única fuente de verdad absoluta, para descubrir qué dicen realmente las Escrituras sobre nuestro destino final, sobre qué pasa después de la muerte. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a desentrañar, pieza por pieza, podría iluminar tu entendimiento de una forma completamente nueva. Por favor, si esta búsqueda de claridad y verdad bíblica te parece importante, considera regalarle un me gusta a este video. Es un gesto sencillo, pero tu apoyo es fundamental para que este mensaje pueda alcanzar a otras personas que, como tú y yo, buscan respuestas en medio de tanta confusión. Te lo agradezco de corazón. La primera pista crucial para entender todo esto reside en cómo percibían la muerte aquellos hombres y mujeres que, hace miles de años, escribieron estas palabras sagradas. La muerte no es una invención moderna, ni una sorpresa en el relato bíblico. Es presentada desde el principio como una consecuencia, una realidad ineludible para la humanidad. Según leemos en Génesis capítulo 3, versículo 19, tras la desobediencia se le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta declaración marca una condición fundamental. Nuestra existencia terrenal tiene un fin, y nuestro cuerpo regresa al elemento del que fue formado. Es el punto de partida innegable. Ahora, ¿a dónde iban los que morían según los escritores del Antiguo Testamento? Frecuentemente encontramos la mención del Sheol. No lo imaginemos como el infierno de fuego que a veces se pinta. En gran parte de estos textos antiguos, el Sheol era concebido como el destino común de todos los muertos, justos e injustos, un lugar subterráneo, de silencio, de sombras, una existencia disminuida. El salmista David clama en el Salmo capítulo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Esto sugiere una ausencia de la conciencia activa y la comunión que caracterizan la vida. Esta idea de inconsciencia en la muerte se refuerza poderosamente en el libro de Eclesiastés. El sabio, conocido como el predicador, observa la vida con una honestidad a veces brutal. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, afirma sin rodeos: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Escucha bien, amigo mío, amiga mía, los muertos nada saben. Esta es una declaración contundente que apunta a un estado de total inactividad mental y sensorial tras el último suspiro, un cese de la percepción y el conocimiento. Pero, ¿significa esto que el Antiguo Testamento era un libro sin esperanza más allá de la tumba? No exactamente. Aunque la visión predominante era la del Sheol silencioso, encontramos destellos, semillas de una esperanza futura.
Job, en medio de su sufrimiento atroz, lanza una pregunta cargada de anhelo en Job, capítulo 14, versículos 14 y 15. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y siglos después, el profeta Daniel recibe una revelación mucho más explícita en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí ya se habla claramente de una resurrección, y es interesante notar esa palabra que usa Daniel: duermen. Esta metáfora, la muerte como un sueño, no es exclusiva del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo la encontramos. David pide en el Salmo capítulo 13, versículo 3, «Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte». Comparar la muerte con el sueño sugiere un estado temporal, inconsciente, del cual es posible despertar. Es una imagen poderosa que prepara el terreno para una comprensión más profunda. Pero la perspectiva del Antiguo Testamento es solo una parte del cuadro. El Nuevo Testamento y las palabras de Jesús mismo traerían una luz diferente, y es lo que exploraremos a continuación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la conversación sobre la muerte adquiere nuevos matices, iluminada por la vida, enseñanzas, muerte y, crucialmente, la resurrección de Jesucristo. Fíjate en el conocido relato de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús no dice su alma ya está en el cielo o está sufriendo. Según Juan capítulo 11 versículos 11 al 14, Jesús les dice a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Los discípulos, pensando literalmente, se confunden. Juan aclara: «Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño». Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto». Jesús usa la misma metáfora del sueño, indicando un estado inconsciente del que Él tiene el poder de revertir. Ahora, abordemos un pasaje fundamental y a menudo debatido: las palabras de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta frase ha llevado a muchos a creer en una entrada inmediata al paraíso tras morir. Sin embargo, es importante ser honestos con el texto. En el griego original no había signos de puntuación, y la palabra hoy, semeron, podría gramaticalmente modificar tanto al verbo digo, te digo hoy, como al verbo estarás, hoy estarás. Además, el significado de paraíso en ese contexto es también objeto de estudio. Es una promesa poderosa de salvación, sin duda, pero interpretarla como prueba irrefutable de conciencia inmediata después de la muerte requiere pasar por alto otras enseñanzas bíblicas. Es un punto para reflexionar con cuidado. Otro relato que genera mucha discusión es la parábola del hombre rico y Lázaro, que encontramos en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Vemos al Lázaro pobre llevado al seno de Abraham y al rico atormentado en el Hades con una conversación entre ellos. ¿Es esta una descripción literal de la geografía y el estado consciente del más allá inmediatamente después de morir? Muchos eruditos bíblicos, querido hermano, querida hermana, nos advierten que las parábolas de Jesús tienen un propósito principal: enseñar una verdad moral o espiritual profunda, en este caso, sobre el peligro de las riquezas, la falta de compasión y la importancia de creer en las Escrituras mientras estamos vivos. Usar los detalles de una parábola como un mapa doctrinal literal del estado intermedio puede ser arriesgado y contradecir otros pasajes más directos. El apóstol Pablo, cuyas cartas forman una gran parte del Nuevo Testamento,
retoma consistentemente la metáfora del sueño para los creyentes que han muerto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, escribe para consolar a los creyentes de Tesalónica: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Observa cómo conecta directamente el dormir con la esperanza futura traída por la resurrección de Jesús. Pero ¿qué hay de ese deseo intenso que Pablo expresa en Filipenses capítulo 1, versículo 23, donde dice: «Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor»? Algunos ven aquí una prueba de la conciencia inmediata con Cristo tras la muerte. Otros señalan que Pablo, en todo su contexto teológico, ancla su esperanza final en la resurrección corporal, en la segunda venida de Cristo, como veremos más adelante. Podría ser que, desde la perspectiva de Pablo, el período inconsciente de la muerte es como un instante, y lo siguiente que experimentaría sería estar con Cristo en la resurrección. Es una tensión en el texto que debemos reconocer sin forzar una única interpretación si el propio texto no la cierra del todo. Finalmente, el Nuevo Testamento también utiliza el término Hades, el equivalente griego del Sheol hebreo. Pedro, en su sermón de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31, cita el Salmo 16 para argumentar la resurrección de Jesús. «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí, Hades se presenta como el lugar temporal donde el alma, entendida como la persona, el ser de Jesús, estuvo entre su muerte y resurrección, pero del cual fue librado. Refuerza la idea de un estado intermedio antes de los eventos finales. Estas diferentes perspectivas y metáforas del Nuevo Testamento, especialmente la del sueño, nos preparan el camino para entender la esperanza fundamental que presenta la Biblia frente a la muerte. Pero antes de llegar a esa revelación central, que es verdaderamente transformadora, debemos abordar directamente algunas creencias muy extendidas que a menudo se mezclan con estas enseñanzas bíblicas, y ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Capítulo 3. Entre la tradición y la escritura. Desenredando creencias populares. Hemos visto lo que dicen los textos antiguos y las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Ahora es inevitable confrontar estas escrituras con algunas de las creencias más arraigadas en nuestra cultura sobre qué pasa después de la muerte. Una muy común es la idea de que, al instante de morir, cada persona va directamente a un cielo consciente de felicidad o a un infierno de tormento eterno. Si bien es una imagen poderosa, se sostiene firmemente al examinar pasajes como el de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, donde Jesús habla de una hora futura en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección, unos para vida y otros para condenación. Esto parece indicar un evento futuro colectivo, más que un destino individual inmediato y final al momento de la muerte. Otra creencia significativa, especialmente dentro de la tradición católica, es la del purgatorio, un estado intermedio de purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero necesitan limpieza antes de entrar al cielo. Históricamente, esta doctrina se desarrolló a lo largo de los siglos y encontró apoyo en interpretaciones de ciertos pasajes y en textos considerados deuterocanónicos por la Iglesia Católica, como el segundo libro de Macabeos. Sin embargo, es un hecho histórico y teológico que este concepto no se encuentra explícitamente en los libros que componen el canon bíblico,
aceptado por las tradiciones protestante y evangélica, lo que genera un punto importante de diferencia doctrinal basado en qué escrituras se consideran inspiradas y cómo se interpretan. Presento esto como un dato histórico y teológico, sin ánimo de controversia, solo para entender los orígenes de las distintas creencias. Y aquí llegamos a una idea fundamental que subyace en muchas visiones sobre la vida después de la muerte: la inmortalidad inherente del alma. La noción de que el alma es una entidad separada del cuerpo y que por su propia naturaleza no puede morir, tiene raíces profundas en la filosofía griega, particularmente en Platón. Pero, ¿es esta exactamente la visión bíblica? Cuando leemos textos como 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, se describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y si volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea para ser viviente es nefesh, a menudo traducida como alma, pero que implica a la persona completa, un ser integral, no un alma inmortal atrapada en un cuerpo mortal. Esto sugiere que la inmortalidad no es algo que poseemos por naturaleza, sino un don que viene de Dios, ligado a la resurrección. Considerando los pasajes que hablan de la muerte como un sueño y la falta de conciencia en el Sheol o Hades, surge una interpretación directa conocida como sueño del alma o mortalismo cristiano. Esta perspectiva, basada en escrituras como Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los muertos nada saben. Salmo capítulo 146, versículo 4, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y el propio Jesús, llamando dormir a la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, sostiene que el ser humano permanece en un estado de inconsciencia desde la muerte hasta la resurrección. No es una idea nueva ni marginal. Ha sido sostenida por diversos grupos y teólogos a lo largo de la historia, basándose estrictamente en estos textos. Es una forma de armonizar estos pasajes bíblicos. Ahora, ¿qué hay de la idea de contactar a los que han partido? Quizás por el dolor de la pérdida o la simple curiosidad, muchos se sienten tentados a buscar comunicación con los muertos. Sin embargo, la Biblia es excepcionalmente clara y tajante en este punto. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, se prohíbe explícitamente consultar a los muertos, considerándolo una abominación. Isaías también pregunta retóricamente en Isaías capítulo 8, versículo 19, «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, responded, ¿no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?» Las Escrituras cierran esa puerta, sugiriendo que tal comunicación es imposible o, peor aún, una apertura a engaños espirituales peligrosos. Todo esto nos lleva a una reflexión importante, amigo mío, amiga mía. A lo largo de los siglos, las tradiciones humanas, las interpretaciones filosóficas y las doctrinas desarrolladas pueden, a veces sin intención, añadir capas sobre las enseñanzas bíblicas originales, llegando incluso a oscurecerlas o contradecirlas. Por eso es tan vital volver constantemente a la fuente, a las Escrituras mismas, leyéndolas con humildad y pidiendo discernimiento. Y si este esfuerzo por volver a la palabra te parece valioso, te agradecería nuevamente si pudieras darle un me gusta al video. Realmente ayuda a compartir esta reflexión. Hemos navegado por diversas interpretaciones y textos desafiantes. Ahora estamos listos para enfocarnos en el elemento central, la piedra angular de la esperanza cristiana frente a la oscuridad de la muerte, un aspecto que la Biblia resalta con una fuerza inconfundible,
por encima de todos los demás. Y aquí está el corazón del asunto, la revelación que a menudo queda opacada por los debates sobre el estado intermedio, la resurrección. Si lees el Nuevo Testamento con atención, notarás que el énfasis abrumador, la esperanza repetida una y otra vez por Jesús y los apóstoles, no está tanto en describir detalladamente qué ocurre en el instante después de morir, sino en proclamar la gloriosa y futura resurrección de los muertos. Este es el verdadero punto focal, el evento transformador que lo cambia todo. El apóstol Pablo lo deja meridianamente claro en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La fe cristiana se sostiene o cae con la resurrección. La resurrección de Jesucristo no es solo un milagro histórico asombroso, es el fundamento y la garantía de nuestra propia esperanza futura. Pablo la llama las primicias. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, afirma: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida». La resurrección de Jesús es la prueba de que la muerte ha sido vencida y la promesa de que aquellos que están en Él también vivirán de nuevo. Y la Biblia habla no de una, sino de dos resurrecciones generales futuras. Jesús mismo lo enseñó, como leímos antes en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Una resurrección para vida eterna y otra para juicio o condenación. El apóstol Pablo reafirma esta creencia ante el gobernador Félix en Hechos capítulo 24, versículo 15, declarando su esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es crucial entender que se habla de una resurrección corporal, un volver a la vida completa, no solo una existencia espiritual etérea. Nuestros cuerpos serán transformados, glorificados, pero seremos nosotros mismos reconocibles en una nueva forma de existencia física y espiritual. Tras la resurrección, las Escrituras nos hablan de un juicio final, no como un acto de venganza divina, sino como un momento de rendición, de cuentas universal y de justicia definitiva. El libro de Apocalipsis describe vívidamente el gran trono blanco en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, donde los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante Dios y son juzgados según sus obras. Pablo también lo confirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es un llamado solemne a vivir nuestras vidas presentes con conciencia de nuestra responsabilidad final ante nuestro Creador. Pero la culminación de la esperanza bíblica no es simplemente escapar de la muerte o ir a un cielo lejano. La visión final es mucho más grandiosa: la restauración completa de la creación. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, pinta un cuadro asombroso de cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios mismo habitará con la humanidad redimida. Y escucha esta promesa increíble: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte, la causa de tanto sufrimiento y separación, será eliminada para siempre. Esta es la esperanza última, vida eterna, plena, corporal y espiritual, en comunión perfecta con Dios y con los redimidos, en un mundo renovado y libre de pecado y dolor.
Así que, al final de este recorrido, vemos que si bien hay preguntas sobre el estado exacto entre la muerte y la resurrección, la respuesta más fuerte y clara que la Biblia ofrece a la pregunta ¿qué pasa tras la muerte? Es hay una resurrección venidera, una esperanza firme anclada en la victoria de Cristo sobre la tumba, una promesa de vida restaurada y eterna en la presencia de Dios. Te animo sinceramente, querido amigo, querida amiga, a tomar estos pasajes, a meditar en ellos, a pedirle a Dios sabiduría y a permitir que sea su palabra la que moldee tu entendimiento y llene tu corazón de esta esperanza gloriosa, más allá de cualquier tradición o temor. ¿Qué piensas tú después de explorar estos pasajes? ¿Qué aspecto resonó más contigo? Me encantaría leer tu reflexión respetuosa en los comentarios. Compartir nuestras perspectivas nos enriquece a todos. Y si este viaje a través de las Escrituras te ha resultado valioso, por favor, considera mostrar tu apoyo con un me gusta, suscribiéndote al canal para no perderte futuros estudios como este y compartiendo este video con alguien a quien creas que podría bendecir. Tu ayuda es esencial para seguir difundiendo estas verdades. Ahora, una pregunta que surge naturalmente después de considerar nuestro destino eterno es, ¿importa lo que hacemos con nuestro cuerpo físico una vez que la vida se ha ido? Hay mucha confusión sobre prácticas como la cremación. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? ¿Podría una decisión así afectar el destino de nuestros seres queridos? He preparado un video que aborda precisamente eso, explorando a fondo si Dios condena la cremación. Esto decide el destino de tus seres queridos. La respuesta podría sorprenderte y es crucial para tomar decisiones informadas y bíblicas. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrirlo. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.